Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Aquí congregamos a las y los especialistas latinoamericanos que analizan el mayor desafío ambiental de la historia, la alteración del clima. ¿Qué pasaría con nuestra región si no actuamos frente al aumento de temperaturas y las lluvias cada vez más impredecibles? Para responder a esta pregunta, hoy analizaremos el caso de Colombia con ayuda de Carolina Useche. Ella es ecóloga de formación y actualmente se desempeña como asesora de adaptación y gestión del riesgo para la estrategia climática de largo plazo en el país suramericano. Carolina Useche ha contribuido, por ejemplo, a calcular cuánto dinero le costaría a Colombia la inacción ante el cambio climático, una experiencia que nos puede servir de modelo a otros países de América Latina. Pero antes de ir con ella, ¿qué les parece echar un vistazo a las noticias más relevantes sobre el clima alrededor del planeta? Comenzamos. La invasión rusa en Ucrania pone en peligro los avances en la lucha contra la crisis del clima, reportó Associated Press. Debido a que Rusia es uno de los principales productores de petróleo, el mercado de este recurso ha sido sacudido por la guerra y sus precios se han disparado. En consecuencia, distintos países están tomando medidas que representan un retroceso en la migración hacia fuentes de energía limpia. Tal es el caso de Estados Unidos. Previo al conflicto, el país se había comprometido a reducir el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, ahora el presidente Joe Biden anunció que liberará 30 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para garantizar que los suministros no se queden cortos. Es el conocimiento general que en los días más calurosos aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud física, como insolación o deshidratación. Sin embargo, un nuevo estudio encabezado por la Universidad de Boston confirmó que también existe una clara relación entre los eventos de calor extremos causados por el cambio climático y las emergencias de salud mental. Luego de analizar datos de 2 millones de personas en Estados Unidos, los autores de la investigación concluyeron que con el calor creciente hay una mayor probabilidad de necesitar atención contra la depresión, ansiedad, uso de sustancias y autolesiones. Los resultados se publicaron en el Journal de Psiquiatría de la American Medical Association. La propia naturaleza es la mejor fuente de soluciones ante los estragos del calentamiento global. Se ha visto, por ejemplo, que las áreas donde habitan grandes mamíferos son también las que almacenan más carbono de la atmósfera. En este sentido, reintroducir 20 especies de dicho grupo de animales puede marcar la diferencia, de acuerdo con una reciente investigación. El hallazgo proviene de un equipo internacional de científicos apoyado por Naciones Unidas, quienes lograron identificar a los 13 herbívoros y a los 7 depredadores, cuya conservación provocaría una reacción en cadena de bienestar en los ecosistemas del mundo. El precio de no hacer nada frente a la crisis del clima no lo puede pagar ni la más fuerte de las economías. Por ello, más vale invertir en acciones de mitigación y adaptación basadas en la evidencia científica. ¿Cuál es la condición de América Latina al respecto? Para América Latina tenemos muchísimos estudios. El problema es que es muy difundido. Parece un arbolito de Navidad con sus luces que se prenden aquí, que se prenden allá. Desafortunadamente, para llegar a encontrar la información, tienes que buscar muchísimo. No, es muy difícil, o sea, no está centralizada. Por lo tanto, encontrar información es bien complicado. Pero cuando ya uno empieza a mirar, hay muchísima información sobre el cambio climático y sus efectos en América Latina. Muchos de los grandes avances son en temas de mitigación. Tenemos inventarios de gases de efecto invernadero, tenemos grandes metodologías que nos ayudan a definir casi que por sector y por subsectores cómo son sus emisiones de gases de efecto invernadero. Con los temas de adaptación y vulnerabilidad, los temas de riesgo, ha sido un poco más complejo por la incertidumbre que hay asociada. En este sentido, el punto de partida es el conocimiento producido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas,
IPCC. El IPCC te dice, este es el panorama de escenarios que podemos tener y cada país ya acoge, asimila cuáles son los escenarios que más se acercan y empiezan a identificar su vulnerabilidad. Pero igual cada región de su país define qué es lo que más le interesa. Digamos, en la Amazonía nos interesa un montón el efecto sobre las culturas indígenas, sobre ciertos cultivos que hacen parte de sus modos de vida. En la región Caribe, ahorita Colombia sufrió un huracán por primera vez en su historia de tipo 5, entonces nos hemos volcado a generar información sobre los huracanes, cosa que no teníamos como en el radar. Inundaciones, sequías. Entonces, estamos generando muchísima información. A continuación, el reto es darle sentido a dicha información para que permee en los diversos sectores sociales. Porque se está quedando desafortunadamente a nivel académico o a nivel de ministerios, a nivel nacional. Necesitamos aterrizar esta información al nivel local. Necesitamos hablar de riesgo de desastres asociados a cambio climático y medidas de adaptación y riesgo. Por eso es tan importante llevar esta información a lo local. Sin duda las personas en el territorio saben sobre inundaciones, saben sobre sequías, saben cómo manejarlo. Por ahí había una desconexión entre el conocimiento local, entre el conocimiento científico, entre el lenguaje. Pero estos saberes tienen que unirse también con el conocimiento político. Porque también es muy distinto. A veces llegamos a los políticos y tampoco es que estén, claro, ellos en el día a día están bombardeados de información, pero no es que tengan el tiempo de sentarse a leer un artículo científico, a estudiarlo, o no solo uno. El pool que hay que necesitas para realmente tomar decisiones acertadas. Todos hablamos de cambio climático, pero otra cosa es realmente conocer y entender los escenarios de cambio climático y qué significa esto para la economía, para el bienestar, para temas culturales, temas agrícolas, la seguridad alimentaria. Todo eso influye muchísimo. En el caso de Latinoamérica y de Colombia en particular, ¿qué futuro podemos prever? Pues sabemos que hay una crisis climática, pero el nivel de incertidumbre también es alto. Por eso el IPCC te da 4 escenarios. 4 posibilidades que pueden pasar. Ahora, ya hay unas tendencias que te dicen por aquí vamos. Sin embargo, es importante tener este panorama abierto y no casarte solo con uno. Hemos hecho ese cálculo de qué pasa si no hacemos nada, la no acción. ¿Qué pasa si nos quedamos hoy quietos? ¿Qué le pasaría a la economía del país y a nuestro bienestar? Para cada uno de estos escenarios. Si se presentara alguno de los 2 primeros escenarios, denominados 2.6 y 4.5, la región enfrentaría más lluvias. Esto es lo que podría ocurrir en Colombia. Van a haber regiones donde las inundaciones van a ser más fuertes y más permanentes. Tenemos un cálculo de cuántas viviendas pueden llegar a perderse. Sabemos qué barrios de ciertas ciudades van a ser más afectados. Desafortunadamente son barrios de estratos 1 y 2, es decir, son barrios de personas muy vulnerables social y económicamente. También sabemos que ante escenarios de más lluvia, ciertas montañas, sobre todo en la región andina, en nuestros suelos que son de origen volcánico, no van a soportar tanta agua. Y esto va a generar más derrumbes. ¿Qué implicaciones tiene? Que nos va a bloquear vías. ¿Qué significa esto? Que no solo no se va a poder mover camiones trayendo alimentos o camiones transportando cosas desde los puertos hacia las ciudades. Significa que no se van a poder mover ambulancias. Significa que no se va a poder mover ciertos automóviles que son del día a día entre pueblos y ciudades. Hemos modelado, por ejemplo, cuánto las olas pueden llegar a subir en metros. Tenemos cálculos de 5, 7, 8 metros. Una ola de ese tamaño realmente al romper destruye. Esto lo que nos implica es transformar la planificación del territorio, porque desafortunadamente las viviendas y familias que viven en esas áreas de costa debemos moverlas. Por ello, si se presenta el escenario 6.0 o el 8.5 del IPCC, se esperaría más sequías en territorio colombiano. Y todos estos impactos terminarán golpeando a la economía. Los periodos secos se miden por números de días consecutivos secos. En la región Caribe oscila entre 70 a 90 días.
Lo que hemos visto en los modelos es que puede llegar hasta 120 días secos consecutivos. Esto va a tener un impacto inmenso en todos los sistemas productivos, porque desafortunadamente los cultivos y las plantas no están adaptadas y acostumbradas a un periodo seco tan largo. Entonces, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de esas regiones realmente está en riesgo. ¿Qué también encontramos? Que ante una combinación de deforestación y sequía, los incendios forestales van a ser un mega problema. Una cantidad que realmente está subestimada. Colombia hizo un cálculo al 2051 de cuánto le vale recuperarnos por la pandemia COVID. El gobierno nacional estableció que alrededor de 4.4 billones de pesos anuales es lo que nos cuesta recuperarnos año a año por la pandemia COVID-19. Pues desafortunadamente, al hacer los cálculos de pérdidas económicas por desastres naturales asociados al cambio climático, es muy similar la cifra. Es como nos da 4.1 billones de pesos. Es decir, si no hacemos nada, si nos dedicamos a estar aquí sentados, es como si Colombia sufriera año a año una pandemia COVID-19 por desastres naturales asociados al cambio climático. De esta magnitud estamos hablando. Y creo que ningún país del mundo puede llegar a tolerar una pandemia como la que tuvimos. Sus economías, nadie tiene la economía para soportar una pandemia año a año. Y son precisamente esos ecosistemas tan difíciles de valorar en términos monetarios lo que representa una de las grandes esperanzas de Latinoamérica frente al cambio climático. Porque no se calculó el impacto en todos los sectores económicos, solo en algunos donde tenemos datos muy claros de cuánto nos vale esa pérdida o esa reconstrucción, que es generalmente los temas de vivienda, infraestructura, son datos muy claros. En términos de servicios ecosistémicos, digamos, el dato es mucho más impreciso, porque no tenemos una cuantificación clara de cuánto vale, no sé, el agua potable, cuánto vale los servicios de ciertos ecosistemas. Entonces ahí tenemos unos datos disímiles. Sabemos que uno de los impactos más fuertes va a ser por incendios, porque realmente el incendio destruye. Entonces, y prevenir los incendios, generar estrategias cortafuegos y demás. Pero cuando ya llega el incendio, el único mecanismo de respuesta es mandar helicópteros con agua para cerrar el incendio. Es un mecanismo menos de adaptación, más de respuesta. Lo que sí sabemos es que si prevenimos la deforestación, los incendios van a ser cada vez menores. Eso sí lo tenemos también cuantificado. Por ello, una respuesta inmediata a la crisis del clima es más que indispensable. América Latina le apuesta muchísimo al tema de la adaptación basada en ecosistemas, la implementación de soluciones basadas en naturaleza, tomar nuestros ecosistemas y utilizarlos para la reducción del riesgo de desastres. Sin embargo, también el año pasado, sobre todo, salieron varios estudios diciendo, ojo, con la crisis climática, con los cambios en la temperatura, en la humedad, los ecosistemas también pueden detener o revertir o alterarse su funcionamiento. Entonces, no podemos esperar que los ecosistemas funcionen divinamente por siempre, porque el clima va a hacer que ellos mismos tengan cambios y alteraciones internas. Cambios que asimismo demandan una visión a largo plazo. Es importante hacer énfasis en que estamos en la década de la restauración. La restauración debe hacerse lo más rápido posible de ecosistemas. Antes del 2030 necesitamos acelerar muchísimo la restauración y la conservación de ecosistemas, porque después del 2030, con estos escenarios climáticos tan cambiantes, los ecosistemas también no tenemos certeza de cómo van a reaccionar y funcionar ante estos cambios en el clima. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana en este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.